Hola a todos, mi nombre es Diana Chiquillán y hoy día les voy a hablar sobre los diámetros de la pelvis, del cuerpo fetal y del mecanismo de parto. Para empezar vamos a hablar un poco sobre las partes de la pelvis, de los huesos de la pelvis. Empecemos con esta parte que esto va a ser el ilion, la parte delantera va a ser el pubis y la parte de aquí va a ser el isquio. Este hueso que ven aquí posterior, este va a ser el sacro y la puntita va a ser el coxis. Y esta zona de aquí que está en la parte superior del sacro, esto va a ser el promontorio. Muy bien, ahora vamos a hablar de los diámetros de la pelvis. Esto se va a dividir en tres zonas, que son las del estrecho superior, del estrecho medio y el estrecho inferior. Empezando con el estrecho superior, vamos a hablar de los diámetros transversos, los que van a ir así. Para empezar, el diámetro transverso útil o mediano, que va a ir de acá hasta acá, con una igual distancia entre el pubis y el sacro, y va a medir 13 centímetros, más o menos por acá. Y ahora, el diámetro transverso anatómico o máximo va a medir 13,5 y va a unir los puntos más extremos, más lejanos de las líneas innominadas. Y como dije, va a medir 13,5. Ahora los diámetros oblicuos, que va a ir así. El diámetro oblicuo izquierdo va a ir desde la eminencia iliopectina izquierda hasta la parte superior de la articulación sacroiliaca derecha y va a medir 12,5 centímetros. Y el oblicuo derecho, que va a ir de la eminencia iliopectina derecha hacia la articulación sacroiliaca izquierda, va a medir 12 centímetros. Ahora vamos a ver los diámetros anteroposteriores, de la parte anterior a la parte posterior del estrecho superior. Para empezar está el promonto suprapúbico, o también llamado conjugado anatómico verdadero. Va a medir 11 centímetros y va a ir desde el promontorio a la parte superior de la sínfisis del pubis, que es este. Luego está el promonto retropúbico, que va a ir de la parte del promontorio hasta la parte posterior de la sínfisis del pubis y va a medir 10,5 centímetros y también se llama conjugado obstétrico. Luego está el promonto subpúbico, que va a ir del promontorio a la parte inferior de la sínfisis del pubis y va a medir 12,5 centímetros. También se llama conjugado diagonal y es el que nosotras vamos a medir en el tacto vaginal. Ahora vamos a ver los diámetros del estrecho medio. Primero, el anteroposterior va a ser el misacro subpubis, que va a ir desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la parte más alejada de la concavidad del sacro y va a medir 11,5 centímetros, misacro subpubis. También está el biciático, que va a medir 11 centímetros y es un diámetro transverso y va a unir las espinas ciáticas. En el estrecho inferior vamos a ver a los diámetros anteroposteriores, que va a ser el subsacro subpubis, que va a unir desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la parte inferior del sacro y va a medir 11 centímetros, así. También va a estar el subcoxis subpubis, que va a ir desde la punta del coxis hasta la parte inferior de la sínfisis del pubis y va a medir 9 centímetros, pero que por retropulsión en el momento del parto puede llegar a medir hasta 11 centímetros. Y por último está el diámetro transverso biisquiático, que le medimos así y va a medir 11 centímetros, que va a unir ambas protuberancias isquiáticas. Ahora vamos a ver los diámetros del cuerpo fetal. Para empezar, vamos a iniciar conociendo un poquito del cuerpo fetal y las regiones. Este es el mentón, esta va a ser la parte frontal. Aquí va a estar la fontanela bregmática o mayor, por aquí va a estar la fontanela lambdoidea o menor y esta va a ser la parte occipital. Por aquí vamos a tomar en cuenta al acromion de los hombros fetales y por acá vamos a tomar en cuenta al trocánter de la caderita fetal. Ok, ahora empezando con la cabeza fetal, vamos a ver el diámetro suboccipito bregmático, que va a ir de la parte inferior del occipucio, por aquí, hasta la punta central del bregma, de la fontanela bregmática, suboccipito bregmático, y va a medir 9,5 centímetros el diámetro. Luego tenemos al occipito frontal, que va a ir de la parte más alejada o más extrema del occipital hasta la punta de la nariz o la glabela.
y va a ir así, y va a medir 12 centímetros, diámetro occipito frontal. El diámetro sincípito mentoniano va a ir desde la punta del mentón hasta el punto medio de la sutura sagital y va a medir 13,5 centímetros, diámetro sincípito mentoniano. El diámetro subventobregmático va a ir desde la unión entre el submentón y el cuello, o sea, por acá, hasta el punto medio de la fontanela bregmática. Va a ir de acá hasta acá y va a medir 9,5 centímetros. Es el diámetro submentobregmático. El diámetro suboccipito frontal va a ir desde la parte del occipucio hasta el punto más alejado de la frente, suboccipito frontal, y va a medir 10,5 centímetros. Ahora los diámetros biparietal y bitemporal. El biparietal va a unir ambas eminencias parietales, de aquí hasta acá, y va a medir 9,5 centímetros. Y el diámetro bitemporal va a ir desde acá hasta acá y va a tomar en cuenta los puntos más alejados de la sutura coronal, que va así. Y va a medir 8 centímetros. Ahora en el cuerpo fetal está el diámetro biacromial, que va a unir va a ser el transverso mayor de los hombros y va a medir 12 centímetros. Y el vitrocanterio, que va a ser el transverso mayor de las caderas, va a medir 9,5 centímetros. Entonces aquí está el biacromial y el vitrocanterio, 12 centímetros y 9,5 centímetros. Ahora vamos a hablar del mecanismo de parto en una presentación cefálica. Esto va a ser muy sencillo con una mnemotecnia fácil que es de adrede. La A de acomodación, orientación y adaptación en el estrecho superior. La D de descenso y encaje. La R de rotación interna y acomodación en el estrecho inferior. La E de expulsión de la cabeza fetal. La R de rotación externa. Y finalmente la E de expulsión del cuerpo fetal y desprendimiento de los hombros. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos pasos. En la primera etapa, que es la de acomodación, orientación y adaptación del estrecho superior, el feto se va a mostrar aquí. Como bien dice, va a acomodarse, orientarse y adaptarse al estrecho superior buscando los mayores diámetros, que en este caso serían el diámetro transverso útil, que mide 13 centímetros, y el diámetro oblicuo izquierdo, que mide 12,5 centímetros. El feto, como dije, va a mostrar una actitud indiferente ofreciendo el diámetro occipito frontal, que va a medir 12 centímetros. El biparietal, que mide 9,5, y el bitemporal, que mide 8 centímetros. Y va a estar así. Esta es la primera etapa. Como dije, acomodación, orientación y adaptación al estrecho superior. En la segunda etapa de descenso y encaje, el feto o la cabeza fetal va a ir descendiendo realizando movimientos sinclíticos y asinclíticos, que es más o menos así, para poder buscar los menores diámetros. ¿Qué diámetros va a ofrecer la cabeza fetal? El feto va a empezar a flexionar la cabeza y mostrar un diámetro suboccipito frontal que mide 10,5 centímetros y va a hiperflexionar incluso más hasta mostrar el diámetro suboccipito bregmático que va a medir 9,5 centímetros. ¿Qué diámetros va a ofrecer la pelvis? En el estrecho medio va a ofrecer el diámetro biciático que mide 11 centímetros y el anteroposterior, que sería el sacropúbico, que mide 12 centímetros. Entonces va a ir descendiendo al estrecho medio. En la tercera etapa de rotación interna y adaptación al estrecho inferior, aquí vamos a ver que la cabeza fetal está descendiendo y en el estrecho inferior va a realizar una rotación interna. En este caso lo podemos ver en una variedad de presentación de occipito ilíaca derecha transversa. Y va a tener que hacer en este caso una rotación de 90 grados, así, hasta que sea un occipito púbico. Como podemos ver, la parte occipital tiene que tocar la sínfisis del pubis. Esta es la tercera etapa de rotación interna. En la cuarta etapa, que es la de extensión y desprendimiento de la cabeza, como vemos aquí, el occipucio se apoya en el borde inferior de la sínfisis del pubis, mientras que la cara va a recorrer toda la concavidad del sacro, realizando un movimiento de hiperflexión, como podemos ver aquí, para que la cabeza se pueda desprender. Ahora en la
quinta etapa de rotación externa, el feto, como se encontraba aquí en occipito púbica, va a hacer el movimiento de restitución, que también se le llama. Va a girar en donde se encontraba inicialmente, es decir, en occipito ilíaca derecha transversa. Va a rotar hacia la derecha, igualmente 90 grados. Entonces aquí lo podemos ver, que estaba así y ahora rota, hace su rotación externa. Finalmente, en la sexta etapa va a ser la expulsión del resto del cuerpo y desprendimiento de los hombros. Primero se desprende el hombro anterior, luego el hombro posterior y finalmente todo el cuerpo del cuerpo fetal. Y así es como sale el bebé, y este es el procedimiento del mecanismo de parto en una presentación cefálica. Y listo, esto es todo con este video. Espero que lo hayan podido entender y que les haya podido gustar sobre el proceso de mecanismo de parto, las partes fetales y las partes de la pelvis. Muchas gracias.